A ver, habla. Hola, probando, probando. Ya, sí, sí, es bastante cortado. Voy a apagar esto. Los pequeños problemitas Ya. técnicos antes de la grabación. No te estoy escuchando ahorita. Ok. Habla. Hola, 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 Eh, hola. Probando, probando. Uno, dos, uno, dos. Ya, ahora sí, ya, te escucho. Ok, ok, ok. Bien, chicos. Capítulo 5. De nuevo, chills y cojones. Con unos problemas de audio, pero de chill. Sí, un micrófono que no conecta ni nada. Pero bueno, ya al final estamos. Si ya escuchar algún sonido raro, es la calle. Ok. Día de hoy, chicos, vamos a tocar tema sobre condicionamiento clásico y Hitler. Cuidado con el nombre, porque si el algoritmo de YouTube le escucha o algo relacionado a eso, creo que te censura. O sea, te lo corta. Yo quiero creer que, sí, sí, yo me debería haber informado, pero, digo, hay videos sobre él, y un Sí, montón. O sea, yo digo, bueno, no lo voy a decir mucho, pero claro, o sea, no, vamos a referirnos solamente como el hombre del bigote o el hombre del bigote. el hombre del bigote, Ujú. no el de Fede Lobo, pero Claro, ya más o menos por si acaso. del caso. Ok, bueno, comenzando. Con Caleb estuvimos conversando sobre cuál es el tema de que se iba a tocar hoy día. Y él me había propuesto pues el tema de condicionamiento clásico, todo esto con respecto a lo que es el análisis funcional. Y yo me gustaría contrastarlo con la vida de, pues, del hombre del bigote. Es un tema interesante tratar de evaluar cómo, por qué, en qué situaciones, qué circunstancias pues, pasaron para que sea un hombre a ser el hombre del bigote. Bueno, Caleb, que nos ilustres un poquito sobre qué sería lo del condicionamiento clásico en este caso, ya más allá de lo que nosotros conocemos con el perro y Pablo. Vale, uf, che, claro que si nos metemos ya de manera más profunda, dejando de lado solamente el perro, pues vamos a entrar a, bueno, conceptos un poquito más teóricos en cuanto a condicionamiento de primer orden, condicionamiento Ujú. de segundo orden, y ya luego términos de, creo que por ahí también se menciona bastante el principio de Premack. El principio de Premack, luego la parte de, esa relación de Thorndike, que ayer lo estaba viendo, tal. Es bueno, pero básicamente el condicionamiento clásico vamos a encontrar pues, como un estímulo neutro, un estímulo incondicionado, va a generar en el sujeto una respuesta pues condicionada, ¿no? Ujú. Entonces, claro, a modo de resumen es solamente eso, pero claro, eso vamos a ejemplificarlo en algo de la vida cotidiana. Bueno, en este caso vamos a relacionarlo con el hombre del bigote, ¿no? Y es de que no sé mucho de su historia, no me he leído el Mein Kampf ni nada así. O sea, porque no es, bueno, digamos que no le he dado la oportunidad para leerlo. Sin Ujú. embargo, pues nos pusimos los dos ahí a dialogar y dijimos, o sea, ¿de dónde vino eso, no? O sea, ¿cuál sería la posible hipótesis de origen para que cuando se escuche, ¿no? O sea, imaginemos que fuera el mismo ejemplo del perro, ¿no? Pues Claro, en un principio ese estímulo incondicionado de pues, un judío, pues se vuelva, pues obtenga una respuesta condicionada de, ¿sabes? De tal, de odio, de rechazo, y bueno, a los extremos que se ha llegado, ¿no? Y ya luego, pues, en la parte del segundo orden, pues no solamente para las personas judías, sino en cuanto a, no sé, objetos o cualquier cosa que se relacionara. No claro, necesariamente personas, sino pues objetos que se podrían llegar a relacionar con eso. Ahorita claro. está pasando alguien con su megáfono de fondo, así que si tengo que mutearme, pues me muteo y tú continúas, menos. Ok, ya, continuando con lo que Caleb había ya comentado previamente, el condicionamiento clásico, si lo entendemos, la asociación de un estímulo incondicionado hacia un estímulo neutro, volviéndolo ya un estímulo condicionado. Teniendo claro eso, en el libro del análisis funcional mencionaba bastante que pues, nuestra conducta tiene un carácter adaptativo. Entonces,
Hay procesos de aprendizaje, uno de ellos también que se menciona es el uniestimular, entonces ya hay conductas innatas con las cuales nacemos, reflejos, gritos, muchas cosas. Entonces, estas, para adaptarse a nuestro medio, se van, ya no es únicamente pues a ciertos estímulos que antes quizá no generaban nada por asociación, ahora generan pues este tema de miedo y el tema de la bicicleta. Tú en un inicio ves una bicicleta, no te genera nada, pero si cuando tú manejas la bicicleta y te caes, te genera Mm. dolor. Y por asociación, ya como que ves la bicicleta que antes no te generaba nada, pues ahora genera dolor. Yo también no he investigado mucho sobre el hombre del bigote. Vi una fuente de YouTube que hay video resumen. Y pues algo que menciona bastante, bueno, no menciona bastante, sino menciona durante el inicio de la infancia, y es que Hitler, el hombre del bigote, pucha, sería de evitar. Ya, el hombre del bigote tendría hermanos, hermanos que previamente habían nacido. Pese a ello, fallecieron, y señala que su madre pues había tomado una postura sobreprotectora con el pequeño hombre del bigote. Asimismo, recalcaba o señalaba que también durante su instancia en la escuela, pues él una persona culta, llegó hasta cierto tiempo popular, pero también tenía un hermano menor. Y este hermano menor también llega a fallecer. Tras el fallecimiento del hermano menor, la conducta que antes podría ser de ese niño culto, ese niño popular, cambió. Ahora, tomando en esto en cuenta, también mencionan que el padre era una persona con el cual su comportamiento lo podríamos eh, decir como alguien agresivo. Entonces, yo ya dándote estos pequeños eventos, eventos significativos, planteados en la historia de inicio de la vida del Señor del Bigote, ¿tú cómo lo verías, no? Ya con estas pequeñas pautas, ¿qué se te ocurriría preguntar? ¿O qué hipótesis podrías, o dónde quisieras ahondar más tú, ¿no? Caleb, Claro, para entender la conducta. al final, o sea, todas esas cositas no dejan de ser más que variables disposicionales, en el cual, pues, en un futuro, igual, pues, hay muchas cosas, ¿no? De si bien es cierto, ha pasado eso, sin embargo, también cómo ha reaccionado el entorno frente a eso, ¿no? O sea, qué conductas tenían en cuanto a él y él qué conductas daba, pues, respecto a ello, ¿no? O sea, pasó Claro. eso a la adolescencia y luego, ¿a los cuántos años fue de lo de la escuela de arte? Eso no estoy muy seguro, pero tal cual la escuela, curioso, no solo postuló una vez, fueron dos veces. Oh, Y en la segunda, que se le rechazó, la persona a la cual el señor de Bigote tenía mucho cariño, que es su madre, fallece. Y según relato del médico que estuvo viendo esto, dice, bueno, textualmente usa la palabra depresión para el estado en el cual describe a Hitler, una depresión profunda, o sea, intensa, inmensa. Dice que era la primera vez que veía al señor del bigote con esa actitud, con esa postura, entendiendo yo también que uno de los momentos o uno de los comportamientos que llegó a mantener Hitler, señor del bigote, es esto, es cancelado tres que, veces. Dios mío, un contador de cuántas veces. Ya, el señor del bigote fue que tras el fallecimiento de su hermano, y cuando ya tenía la idea de querer él postular a la escuela de arte, un tema relacionado a arte, había tomado la postura de ser muy malo académicamente. ¿Con qué intención? Con la intención de que su padre le diera la oportunidad de que éste fuera a la escuela de arte. Entonces él trataba de desaprobar que le vaya mal de manera intencional en el área académica, con la intención de que su papá dijera, pues no, ya te va mal, vete a la escuela de arte. Pese a ello, su papá no dio brazo a torcer hasta que fallece. El padre fallece mucho antes, y recién en esa situación se ve o mencionan en el video de que el señor del bigote toma riendas y acaba bien, entre comillas bien, la escuela, su periodo académico, o sea, su formación académica lo acabó bien, pero
sí se va y toma la decisión. Ya no está papá, no hay nadie que me impida, me voy a la escuela de arte. Claro. Al final, o sea, lo que yo me preguntaba, Ujú. porque, o sea, tú no generas vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Un sentimiento de odio, de rencor, de rechazo de un día para el otro. O sea, eso es algo que se va reforzando con el tiempo y si es una Claro. conducta que, o sea, imaginemos de que alguien, pues, hoy en día, vamos a tenerle contextos, contextos ambientales. En Ujú, Latinoamérica pasa bastante, hay de un país que emigran a otros ujú. y entonces dentro de ese país se está generando ese rechazo. Pero ese rechazo se genera en función a pues, lo que vienen realizando estas personas de otros países dentro del Estado, ¿no? O sea, robos, delincuencia, asesinatos, tal. Entonces, Claro, claro, eh, como que esa conducta, nos quedamos con eso y lo vamos reforzando de que de tal nacionalidad es así, tal nacionalidad hace esto, y entonces como que ese principio, ¿no? de condicionamiento clásico se va haciendo mucho más fuerte. Y entonces, pues ujú. cuando te dicen, oye, de tal cosa, tú ya a nivel privado, tú ya te vas diciendo, "Uf, esta persona, tal". Y entonces, y si vuelven a pasar más cosas relacionadas eh, X nacionalidad dentro de tu país, pues vas reforzando todavía mucho más la idea de que pues Claro, este sector de la población se comporta de tal manera. Pero claro, o sea, llevando eso a lo del señor Bigote, ¿no? O sea, ¿de dónde podría llegar a empezar? ¿Cuál sería la posible hipótesis de origen? Porque al final no claro. se puede saber las conductas privadas que él tenía, las Efectivamente. verbalizaciones que se podría hacer respecto a, a los judíos, pero... Claro, o sea, Yo, es algo claro, que se ha mantenido con el tiempo. claro, Llegó, yo tengo, bueno, no sé si hipótesis, pero es para, bueno, tal cual es una hipótesis, ya tú me corregirás, me dirás, o a ver si es un contraargumento. Yo primero planteo con el tema de los padres. Las conductas por el cual nosotros hemos adquirido también sea por moldeamiento, por aprendizaje de observación, ¿no? Entonces, en ese caso, el padre, ¿cómo era su reacción ante actitudes o comportamientos que no gustaban? Si obviamente carecemos de información, no tenemos tal cual qué es lo que yo no le puedo preguntar, señor de bigote, cuéntame cómo era tu papá cuando hacías algo que no te gusta, no. claro, Pero si me dicen que pues la conducta del padre lo describen como agresiva, yo supongo, y aquí es, pues, se va a suponer mucho porque no carecemos mucho de la información, pero yo quiero entender que pues ante respuestas que no tenían o no no están de acuerdo con lo que el papá había instaurado, ya el papá tenía unas respuestas, pues, a lo cual el señor del bigote pudo haber calificado como agresivo. Ya esto puede entrar golpes, gritos, ¿qué puede ser? Pero ya ese es uno. Entonces o sea, yo supongo de que ese tipo de respuestas que el papá daba, quizá el señor del bigote, uno lo adquirió. Y ante cosas que quizá a él no le gustaban, usaba ese modelo de respuesta de igual manera. Por otro lado, el tema de la madre. Algo que también se mencionó en el video es que uno de los amigos cercanos que tenía el señor del bigote cuando estaba, por así decirlo, en su formación académica, lo describía como un hombre culto, o sea, inteligente, muy bueno, pero alguien arrogante y déspota. Entonces, con esas palabras, yo quiero inferir de que quizá también la madre, si se describe a ella como una madre sobreprotectora, y esto, tomando en cuenta los eventos significativos de los fallecimientos de sus anteriores hijos y del último hijo, quiero creer, o yo supongo, infiero, de que la madre quizás si tomó este tipo de postura, lo mismo lo pudo haber creído, no sé, no tengo claro muy bien qué tipo de comportamiento, pero pudo haber reforzado un comportamiento o una idea o una verbalización del señor del bigote en el que él podría haber asumido que tiene una posición de una persona muy lista, una persona que merece claro, y que ante quienes no se moldaban a ese tipo de respuestas o a sus mismas creencias verbales, respondía de una manera similar
a la cual podría haber respondido su papá. Entonces yo, luego es el contexto. Se menciona en el video también que lo que jugaba usualmente el señor del bigote en sus horas, con lo que para nosotros sería el recreo, era formar dos bandos y jugar a la guerra. O sea, y, o sea, si yo voy viendo, pucha, en un contexto en el que, pues, tienes un modelo, dos modelos parentales donde uno quizá te pudo, ya como digo, suponiendo, reforzar la idea de que tú eres Claro, algo alto y otro donde la respuesta que tú puedes tomar ante algo que no te gusta es una claro, respuesta que pueden etiquetar de manera agresiva. Y también, justo en la etapa cuando tú mencionas, cuando es rechazado de la escuela de arte, estuvo muy influenciado por periódicos, o sea, ahí lo recalcan, en esa etapa se vio muy influenciado por periódicos de extrema derecha, donde ahí ya se estaba mencionando bueno, por así decirlo, este factor o este estímulo judío. Ahí ya estaba entrando por los claro, periódicos y el contexto de extrema derecha. Entonces, yo puedo suponer que el origen es por el tipo de modelos que ha tenido, cual adquirió su respuesta, el contexto en el cual el juego ya el mismo juego de la guerra pudo haber sido ya algo normalizado en esa situación, más el medio político, medio de comunicación, donde ya lo iban ta, 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 ta. Y aclarar que también cuando es rechazado, se tiró entre comillas al abandono, a la muerte de su madre, para sobrevivir. El señor del bigote vendía acuarelas en la calle. Es lo que hacía para sobrevivir. Luego llegó el punto en el que en la Primera Guerra Mundial, él sí participa. Y a pesar de ser cegado y haber sido lesionado, una ceguera temporal, eh, él señala que fue la mejor etapa de su vida. Es mi hipótesis que yo puedo plantear. qué curioso. O sea, mira, realmente no conocía todo eso, pero sí tiene, o sea, hay mucho sentido en cuanto al aprendizaje que o sea, ha tenido, ¿no? O sea, si al final vienes de un ambiente en donde, o sea, refuerzan o sea, esa conducta de ego, digamos, de así, Ujú. en donde, pues las verbalizaciones son constantes de que, oye, tú eres tanto, tú haces tanto, tú eres muy bueno, tú eres esto, muy listo, tal. Al final, pues como cualquier otra conducta, ¿no? Si al final te la refuerzan de manera constante, pues, qué sé yo, si habrá sido a razón fija, ad intervalo, qué sé yo, al final no deja de ser, pues, mm, que aumente la probabilidad de que, joder, esa conducta, pues, a mí me hace sentir Claro, bien. Y entonces, lo que en un principio claro, solamente mi madre, pues, me lo decía, pues yo ya me he habituado a eso. Quiero que de repente ahora sea otras personas, quiero que me vean y que o sea, que me den claro. ese sabor, o sea, en Mira, cuanto a refuerzo social, ¿no? claro, mira, en la parte sentimental de la vida del señor del bigote, bueno, esto es algo, entre comillas, turbio para mí. Tuvieron dos personitas. La primera persona lo voy a dejar ahí, más adelante, pero la segunda persona, con la cual se intentó emparejar, al señor del bigote no le gustaba. Y en sus palabras fue, no porque es una persona que me parece aburrida y carente de talento. O sea, él la rechazó por esas dos palabras. Y a mí me puede dar a inferir de que ¿a qué se refería cuando él dice carente de talento? ¿A Claro, qué él se puede referir como una persona aburrida? ¿Y por qué esas cualidades no son lo suficientemente, o sea, son, por así decirlo, cualidades que él discrimina para una persona para la cual él considera que podría ser su pareja? claro, Claro, entonces ahí yo me pongo a pensar, es una hipótesis. Puedo creer yo de que quizá esas verbalizaciones que se le pudo haber dado y que han sido reforzadas con el tiempo, en donde a él se le califica, porque no, por un lado pudo haber sido su madre, pero tampoco hay que negar que sí había cualidades de ser un buen líder, sí había cualidades de dirigir, sí, él sí era una persona culta, personas se lo dijeron y se lo reconocen, es muy cierto. Y ya las verbalizaciones no iban únicamente por su madre, ya su amigo, él manifiesta, sí, él es muy culto, él sabe muchas cosas, pero también ya señalaban esa conducta
a la cual la etiquetan o la señalan como arrogante. Si yo puedo decir, si Mm. yo ya veo que hay alguien al cual se le está etiquetando por las conductas observadas o por las conductas que él pudo haber dicho, de alguien arrogante, y en la selección de su pareja, ya a futuro, mucho un tiempo más adelante, también se lo recalcan, Claro. ya como que también digo, se sigue viendo cómo esa conducta o esa creencia o esas afirmaciones, esas verbalizaciones se han ido manteniendo a lo largo del tiempo. Claro. Además, cuando se une al partido, cuando ya está todo esto, él empieza a escribir y escribe un libro. Libro que fue el segundo más, llega a ser, no en un inicio, pasó un tiempito, pero llega a ser el segundo más vendido después de la Biblia. En realidad, o sea, imagínate hacer eso. ¿Cómo están esas creencias verbales que tú tenías de antes, que han sido reforzadas, pucha, y esta más? Y cuando Claro. ya llega él al poder y a tener el control de todo su país de origen, el dinero que tenía, o sea, el video mencionaba que él, para relajarse, o a veces se tomaba un día y se ponía a caminar por toda la casa, por toda su casa, tranquilo, feliz, disfrutando del dinero y de las regalías que recibía por parte de su libro. Oye, pues mira, o sea, son los tres reforzadores universales ahí, ¿ah? Reconocimiento social, poder y Y dinero. dinero. Ya. O sea, a Claro. ver, la pregunta es, y algo que vimos en el capítulo 2 fue, no fue ella, fue su historia de aprendizaje. Yo pregunto, si tú vives una historia de aprendizaje donde tus reforzadores universales están tal cual ahí, una historia de aprendizaje como la que vivió el señor del bigote, y esto me acuerdo muy bien que también una vez un docente me lo contó en una historia de cuando se le estaba juzgando a un judío, una judía, no estoy seguro cuál era el género, pero le preguntaban, ¿tú lo consideras culpable a este señor que formó parte del partido del señor del bigote? Y dijo que no. O sea, yo no sé qué tal real sea la historia, pero según lo que me relataban era esto, decía que no. Y le preguntaron por qué. Y aquí decía, yo no sé si es que hubiera estado en su misma posición y en su mismo lugar, hubiera sido capaz de no hacer lo mismo que él hizo él. Yo tomo esto también como la reflexión de la historia de aprendizaje del señor del bigote, pues pucha. Yo me pregunto, si yo hubiera vivido la misma historia de aprendizaje de él, ¿pudiera haber tomado otra postura? Ya, al final es eso, o sea, siempre estar, o sea, preguntándonos, ¿no? En vez de buscar culpables, pues busca respuestas en su historia. O sea, yo creo que Mm. es mucho más importante eso. Claro, claro, yo aquí mi formulación de hipótesis, o sea, lo que yo puedo decir, considero de que más el contexto donde ya se normalizaba juegos como la guerra, más los periódicos de extrema derecha, más los modelos que ha tenido, ha sido aquello lo cual generó ese tipo de respuestas y al final lo que generó esa asociación. Es un ejemplo, ya si él, aquello que no estaba de acuerdo con lo que a él le gustaba, lo detestaba, ya ese odio o esa ira o esa forma de responder, porque al fin y al cabo es algo que él aprendió por sus modelos, que algo que puedo yo suponer, que yo infiero en mi hipótesis, ya es ese generador, ¿no? Y lo único que faltó fue, estos periódicos de extrema derecha fue como que, pucha, aquel odio que yo quizá pude haber sentido por la institución que rechazó yo a alguien tan bueno Claro. lo pudo haber asociado, lo pudo haber transferido entre este caso al partido de, bueno, a este periódico de extrema derecha y a la asociación de eso. Y algo que decían algo que me sorprendió, bueno, no me sorprendió, pero pareció curioso es que también decían que ya desde mucho antes, desde que se estuviera el tema de que el señor de Bigote vaya perdiendo la guerra, ya habían personas en su mismo país que estaban planeando para darle de suscribirlo. Uh, Sea, y a ver, ¿qué tuvo que haber pasado para que las cosas que estaban yendo entre comillas bien, personas de tu mismo centro, quieran ya darte de baja? ya ves. Uf.
Buah, duro, ¿eh? Duro, Duro, o duro. sea, mira, algo que sí me guardé fue el tema de que, no, no me acuerdo muy bien, pero sí sé que yo comenté que habían dos personas en el apartado sentimental de la vida de Señor de Bigote. La segunda ya la mencionamos, que la rechazó por tal motivo, pero la primera, no recuerdo cuál es el parentesco, pero tenía un parentesco familiar con esa persona. Y, pucha, aquí está, es, entre comillas, triste, ¿ah? Porque el Señor del Bigote afirmaba y juraba que era de las personas más importantes en su vida, o sea, él las quería un montón. No. Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué llegó a pasar? Que esa pareja se desuscribió y asocian su desuscripción de la vida debido a la relación que tuvo con el señor del bigote, señalando de que el señor del bigote le pedía hacer cosas repulsivas para ella. Y eso llegó al, pues, el tema de su desuscripción. Y yo, bestia, ¿cómo ha sido? ¿Qué ha sido? ¿A qué se debe todo esto? Ya la historia de aprendizaje como que ya me da para mí un panorama, ¿no? O sea, pero igual, ¿hasta qué punto llegó? Uf, Dios, qué duro, ¿eh? No, no, o sea, es Claro, es, una historia muy dura. claro, claro. Entonces, yo respondiendo a la pregunta inicial, ¿no? O sea, ¿cómo pudo haber sido? O sea, ¿qué generó? Ya, bueno, igual lo repito, ese tema de los modelos con los que creció, el contexto donde ya había normalizado el juego de la guerra y los periódicos de extrema derecha. Porque al fin y al cabo las conductas adaptativas que él, entre comillas, había adquirido, le permitió subsistir y llegó a donde llegó. Claro. Pero el que funcione no significa muy bien que pues Sí, sea lo correcto. Y bueno, totalmente. esto ya tiene que ver un tema de moralidad y cuál habrá sido pues la perspectiva en el caso de Señor del Bigote, ni idea, pero pues bueno, esa es mi hipótesis que yo planteo. Sí Y mismo. sí, te la acepto, te la acepto, te la acepto, te la acepto. Porque Claro, algo que mientras ibas comentando y que me recordó bastante es ese, o sea, ¿qué implicancia a nivel personal tiene el hecho de que te rechacen en algo cuando tú vienes reforzado con la creencia constante de que tú eres bueno, tú tienes talento y tú, o sea, tú eres tú en función a, pues, el talento que tienes, la importancia que tienes, la relevancia que tienes, pero que de repente un ente te diga, oye, pues no, no es así. claro, Pues, claro, o sea, ¿qué implicancias habrá tenido eso también, ¿no? Que, claro, vienes de un ambiente donde te dan todo y de repente, pues, no puedes conseguir eso, ¿no? Pero no sé, claro. mucho. Mira, tal cual, o sea, académicamente se hablaba muy bien del Señor del Bigote. Ah, buenísimo. La única razón o motivo, bueno, yo estoy hablando muy desde mi ignorancia, lo poco que pude haber visto en este video, pero la razón por la cual él descendió su rendimiento académico fue por el rechazo al que tenía de que su padre lo mandara a estudiar algo que no fuera arte. Claro, Esa era su única motivación con la cual descendió su rendimiento académico. El padre fallece, él va, postula. Él era bueno académicamente, se ha demostrado que ha sido un buen líder, ha tenido muchas cualidades positivas, bueno, cualidades que le han permitido, pero cuando llega el tema de que una institución le dice, tú no eres bueno, y no una, dos veces, claro. ala, no, que, ¿sabes algo curioso también? Él iba a ser o se estaba pensando en preparar para ser sacerdote. Lol. Esto antes de todo el fallecimiento de su madre de Viena, creo que era por parte de su formación académica, no me acuerdo muy bien. Algo que a mí me causó gracia este dato y más, esto ya es algo personal, porque yo también me estaba preparando para ser sacerdote y yo también iba a postular a Bellas Artes, pero a algún motivo terminé aquí en psicología. Good ending. No empieces a vender acuarelas fuera nomás. Mm. No, no lleva nada bueno. Pero bueno, es curioso, ¿no? O sea... Y toda esta historia, ya como que si lo ves, bueno, esto es historia de tal cual,
se habla mucho de cómo ocurrió, qué ocurrió, todo esto de los factores implicados, pero ya lo vemos desde un análisis funcional. Claro, sí, Claro, sí. es, claro. O sea, ¿tú qué, o sea, alguna idea, no sé, de qué crees que pudo haberle ayudado? O sea, no sé, porque al fin y al cabo, que según yo recuerdo, también el señor del bigote se desuscribió cuando las cosas ya empezaron a ir mal. Claro, cuando ya, no sé, o sea, sí, no sé, cuando ya todo iba mal, ¿no? Pucha, Es- fue terrible. O sea, yo vi, o sea, yo si no mal no recuerdo, no tomó muy buenas decisiones cuando ya las cosas, no sé, empezaron a ir, bueno, no recuerdo muy bien el contexto. Ala, sí me acordaría para hacer mi planteamiento, pero ala, estaba, ya según mi impresión de lo poco que vi en el video, se llama La Armería, el canal, la historia de Hitler, de parte uno. Claro, Y bueno, ya, ese es el video que yo vi, 13 minutos, te tocan todos estos puntitos. Bueno, en la parte 2 ya se ve como el deceso, ¿no? Y me daba la impresión de que también quizá por su, bueno, en esta, su arrogancia, que lo vamos a llamar así, ese tipo de conductas en el cual él consideraba que las decisiones que él tomaba podrían haber estado acertadas, pese a ello no. Y eso fue lo que generó de cierta manera también, pues, que las cosas vayan. claro, Sí, claro. Oh, ah, qué bueno. sí, eso estaba, oye, es que estaba interesante, te soy sincero. No antes, pues, no sé qué se entendía como un análisis psicológico a personajes, pero verlo desde un punto de análisis funcional, pues para mí me parece, pues, curioso, ¿no? Fue divertido. Claro, o sea, al final, o sea, verlo desde esa perspectiva, mm, a mí me lo deja mucho más claro. O sea, para mí, a mí me lo deja Claro, más claro. O sea, eh, no sé, como que le quitas, por así decirlo, ¿no? Culpa a la persona y al final el ambiente en el cual se moldea termina, o sea, termina influyendo mucho más de lo que realmente uno cree, ¿no? claro, que al final no es que tiene un origen, sino que fue su contexto y Claro, todos los principios de oh, aprendizaje que él fue adquiriendo para que claro, esto fuera así. No es que se cayó algo y a partir de eso, no es que su madre murió, no. claro, O sea, como también yo me acuerdo muy bien que Caleb me invitó a que yo participara parte de un curso de Blumenfeld, y ahí el mentor de aquí, de Caleb, David, él salud. él mencionaba de que no es lo mismo un evento significativo que un factor causal. Claro, Entonces, o sea, muchos podrían decir, no sé, que la muerte de tal fue lo que pudo haber, pero no, totalmente, claro, totalmente. entonces, puntual eso también. Ya se nos te queda menos de un minuto. Ay, verga, ya, Sí, la mierda, qué rápido. despedida. Y solamente para terminar de aclarar, que no se confunda correlación con causalidad, son conceptos muy distintos y no confundan eso. Y nos estamos viendo la próxima semana, domingo 2 de febrero, y recuerden, sean menos estúpidos que mañana o más estúpidos que ayer, ya me confundí, pero nos vemos la siguiente semana. Vale, chicos, aquí sus Nos imbéciles vemos. favoritos hablando del señor del bigote. Adiós.